Hola amigos, ¿qué tal estáis? Hoy estamos escapando de estas danas que son bastante seguidas últimamente y bueno, hemos tenido este pequeño descanso de lluvia para poder traer un nuevo vídeo al canal. Hoy estamos con la Mercedes-Benz Vito, la Pro Furgón, es decir, la profesional furgón para carga de mercancías, material, todo lo que quieras a nivel profesional. Tiene 3 plazas, es la motorización 114 CDI, 136 caballos, sin ningún tipo de hibridación, con lo cual tenemos una etiqueta C medioambiental. Eso sí, tenemos un buen acabado, buen equipamiento y le vamos a dar un pequeño repaso a esta Mercedes Vito, que es un clásico también de los furgones profesionales. Dentro intro y empezamos. Sí, señor, te los mostramos con buen humor. Rutas reales, sin postureo. Lo que ves aquí va en video. Ángel, Alejandro y Alex en acción, probando en serio, directo en YouTube, campeón. Supermotor online, sin complicar. Lo bueno, lo malo, todo sin maquillar. Súbete al video, vamos a rodar. Motor encendido, listo para empezar. Bueno, vamos a comenzar nuestro repaso exterior. Vemos ya una Vito mucho más llevada a nivel de diseño de la clase V. Siempre ha estado un poco diferenciada por, obviamente, el carácter específico de la Vito, más profesional, más de trabajo, pero Mercedes ha ido poco a poco dándole un aspecto más innovador, más bueno, agradable a la vista, y en este caso esta nueva generación de la Vito ya es mucho más agraciada. Encontramos este frontal, en este caso en esta unidad llevamos unos opcionales que hacen que también el coche tenga mayor equipamiento, estas multi-beam LED que Mercedes incorpora en sus modelos con muy buena firma lumínica, buena capacidad de iluminación en LED, y esto favorece la conducción y la seguridad. Vemos también cámara frontal, una gran estrella aquí en este carenado, y aquí podéis ver todo con parte oscura, tanto para golpes como carenado, un capó muy planito con una arista en esta zona. No llevamos la estrella, por supuesto, en la chapa, y vemos aquí también otro detalle muy bonito en esta unidad, que son estas llantas bitono, y va calzado con unas gomas de tamaño 17 pulgadas y firmadas por Dunlop, y son de tamaño 225-55 de perfil. Vemos también aquí el intermitente, vemos aquí otra cámara para la zona lateral, un gran espejo, aquí en el pilar a esta ventana tipo custodio, y ya podemos ver toda esta zona que va en chapa, porque es totalmente de carga. En el otro lateral sí que llevamos la puerta corrediza, además de las puertas traseras. Esta es la versión larga, tenemos una extra larga y una corta, y varios tipos de configuración también, sobre todo a nivel de motorización. Aquí vemos la trasera, ahí el nombre Vito, los pilotos traseros y el modelo 114 CDI, porque es diésel. Aquí vamos a abrir para que veáis todo cómo va de acabados. Vamos a abrir aquí esta zona y ya podéis ver la zona de carga. ¿Qué os parece? Todo con este revestimiento de fábrica, y bueno, lista para preparar y hacer lo que necesitemos en este furgón. Ahí vemos cómo esa puerta es la que se abre de lateral. Vamos a abrirla. Aquí abrimos, tenemos este pequeño escalón, y aquí la vista también hacia la parte trasera. Vemos este indicador y cómo lleva esta chapa, que también la podríamos extraer en caso de querer comunicarnos con la parte delantera, ¿vale? Ganchos en el suelo, llevamos este material, y aquí un pequeño hueco también que se puede aprovechar. Vamos a cerrar. Cerramos. El orden para cerrar es primero esta puerta y luego esta. Desde dentro también podremos abrir y cerrar este portón.
Así que para temas camper quizás os viene muy bien. Aquí, por supuesto, vamos a echar un vistazo en parado de esta zona. Podéis ver todo lo que son los asientos, cómo van. Tienen estas dos banquetas unidas y la banqueta del conductor, incluso con esta extensión para las rodillas y mejorar la conducción. Vemos un poco toda esta zona, todo con plástico duro, zona de negro brillo, mucho huequecillo, guantera con llave y huecos también en las puertas, como veis. Todo aquí con zona, esta parte también que podemos llevar dos puertos USB y ahí el móvil, alguna cosilla, y en la zona alta también podremos llevar objetos, bandejas, papeles, todo lo que queramos. Aquí arriba toda la iluminación y zona también aquí que podremos tener con la parte fija. Como veis, todo bastante bien. Pues para repostar tenemos aquí la tapa. Aquí encontramos el diésel y el depósito de AdBlue. Diésel son 71 litros y 21 litros de AdBlue. Pues bueno, aquí tenemos la vista desde la parte del piloto, todo lo que es la iluminación, aquí ajuste de elevalunas eléctricos, abrir y cerrar puertas, el escalón, toda la regulación del asiento manual, y aquí subimos un pequeño porta bebida muy pequeñito y entramos, cerramos. Por supuesto suena a chapa. Aquí encontramos este cuadro de instrumentos, tenemos botón por encendido, ahí tenemos, y bueno, los indicadores del sistema de Mercedes, también el volante igual como pasa en los turismos, que vamos seleccionando en esta zona para usar esta pantalla y en esta para usar el sistema M-Box, que es bastante simple, teléfono, radio, multimedia, la información del coche y los ajustes también que tenemos a nuestra disposición y los dispositivos. Aquí podremos también silenciar las ayudas a la conducción, toda esta parte con ayudas de cámaras, como veis tiene muy buena calidad, ojito. Recordar que también tenemos opción de pasajeros para la Vito. Aquí la visibilidad, la parte trasera, que viene muy bien equipada este coche. Navegación también integrada. El coche, aquí modo túnel lavado, ajustes, todo aquí a nuestra disposición. Aquí este botón que es para cerrar el aireador y aquí toda esta zona también para manejar el clima de una única zona y todo muy bien. Aquí el Dynamic, que es para seleccionar los modos de conducción. Tenemos modo Sport, modo Comfort y manual. Manual para llevar aquí con las levas. Tenemos aquí la palanca de cambios y todo, bueno, con un formato bastante bueno. Aquí esta zona alta tenemos portagafas y luces cálidas. El espejo, no llevamos espejo en este en este parasol y en este tampoco llevamos espejo. Este coche tiene otro concepto de uso. Así que nada, vamos a ponernos en marcha. Bueno, ya nos ponemos en marcha de este Mercedes Vito 114 CDI, la motorización inicial de esta gama Vito, que 136 caballos pues ofrece una dinámica acorde para el tipo de coche, ¿no? Además con ese par de motor diésel, un motor 4 cilindros en línea, turbo, que ofrece este par inmediato con esa contundencia para transportar. Estamos hablando de 330 Nm par, unas cifras muy buenas para un furgón de estas características. Un furgón que lo primero a destacar es su nivel de rodadura, un nivel que nos hace incluso olvidar que vamos con un furgón enfocado al uso industrial, al uso de trabajo. Prácticamente es ir como en un turismo, salvando las distancias, por supuesto. Hay acabados que nos recuerda que estamos ante un coche para trabajo, un coche de batalla, pero que los ajustes, todo lo que es el equipamiento y la parte tecnológica la han incorporado, la han actualizado en este Vito y se nota un coche mucho mejor equipado. A nivel de suspensiones, es un coche que bueno, acude a unas inercias de furgón,
unas inercias que, bueno, obviamente va a buscar ese punto de carga necesaria para que el coche, obviamente, cuando está vacío, como también cuando va con carga, tenga ese compendio adecuado. Los modos de conducción son modos de conducción enfocados, bueno, para el uso, obviamente, del conductor en el momento que lo necesite. En el modo Sport tenemos una respuesta mucho más rápida, más dinámica del pedal. Pero por supuesto el modo normal o Comfort sí que ya lleva un nivel de conducción mucho más tranquilo, más relajado, que yo diría que es el que podrías llevar en todo momento. Si lo quieres en modo manual, usarás estas levas para poder hacer los cambios de marcha por tu cuenta. En este caso vamos a seleccionar el modo manual y tenemos una caja de cambio de 8 velocidades. Aquí en este momento podremos jugar con las velocidades para poder optimizar la marcha de este motor. Un motor que, ya os digo, son 136 caballos, pero que no va nada mal. Un coche que va bien, tiene vamos, el empuje necesario. Lamentablemente no tengo en esta semana ninguna mudanza ni ninguna carga disponible para comprobar si de verdad en carga el coche puede tener un buen comportamiento, pero nos da unos indicios los números y el comportamiento del coche de que sí, que va a cumplir con buena nota. Obviamente, si tú haces cargas muy intensivas y necesitas más contundencia, obviamente te recomiendo ir a unas motorizaciones un poco más altas, ¿no? Para que tengas mayor potencia y mayor par. En este caso, ya os digo, la parte de frenada tenemos un pequeño recorrido de ligero hasta lograr morder por completo. No hay hibridación en esta unidad para nada. Sí tenemos en la gama algunas opciones y alternativas interesantes, pero que suben el coste de este coche. En cuanto a ayudas a la conducción, tenemos detección de ángulo muerto, Attention Assist para lo que es la atención del coche, para si estamos cansados nos recomienda descansar, incluso con un cronómetro de tiempo de conducción. Tenemos todas las ayudas disponibles que ofrece Mercedes-Benz de serie en estos modelos y algún adicional en los paquetes opcionales de esta unidad de prensa. Por ejemplo, lo que es el sistema de iluminación con luces automáticas viene fantástico para una conducción más segura, sobre todo ya que no llevamos espejo interior, porque llevamos esta zona bloqueada. Tenemos que recurrir siempre a las cámaras y bien a los espejos laterales, unos espejos que son muy generosos y con sensores y las cámaras vas cubierto, no necesitas mayor historia. Si es verdad que a lo mejor un espejo interior con cámara, que sinceramente puede ser que lo tengan en opcional, no he consultado hasta ese punto si lo puede tener, pero puede ser un opcional muy interesante para que tengas la cámara aquí en el espejo, ¿no? Para que tengas uso siempre de la vista trasera. Eso obviamente no creo que tenga mayor problema, porque tenemos las cámaras ya dispuestas aquí en el sistema, que ya habéis visto, así que podrían optar por un opcional y que te lo recomiendo porque tendrías allí algo más detallado en la zona central, ya que va totalmente sellado. A nivel de consumo, bueno, en los consumos tenemos ahora mismo, vamos a ver los consumos. Estamos esta semana con este furgón, hemos hecho menos kilómetros, estamos en una media de 430 kilómetros, nos ha sobrado incluso autonomía y estamos en una media de 7,2, siempre por autovía, alguna carretera secundaria, poca interurbana, y nos ha dado ese 7,2. En algún momento también hemos bajado a 6,6, ¿vale? Muy puntual, con velocidades constantes, pero digamos que ese abanico entre 6,6 y 7,2 nos parece más que suficiente para el tipo de coche que es, su diseño, peso, y obviamente si ahora que vamos ligeros tiene un consumo, si ya vamos con peso variará también. Y bueno, ya como veredicto y conclusión de este coche, un furgón más que reconocido en el mundo profesional, tiene el apoyo y toda esa firma de la estrella, por supuesto, y un Vito que tanto para las versiones de pasajero como en este caso la furgón es un coche
sumamente recomendable. Una cantidad de opciones de configuración de chasis y de motorizaciones también muy interesantes, pero también un abanico de precios bastante variado. Tenemos una media de 58.000, 56.000 euros de partida hasta casi 80.000 y 90.000 euros. Aquí os dejaré los datos más precisos, pero son cifras que dependiendo de lo que estés buscando te puede resultar menos o más interesantes. Eso sí, tener en cuenta que estamos ante un concepto muy diferente, una marca que garantiza un producto bastante bueno y que ya depende de lo que quieras tener como coche, para una larga duración o no. Eso en este modelo ya os aseguro, si tienes un Vito seguro lo vas a apoyar, o has tenido o has conocido a alguien con un Vito, seguro vais a tener buenos comentarios. Y si no, también dejadlo aquí en los comentarios para que otras personas puedan interactuar y conocer un poco más sobre este modelo. Pero esta versión ya ha dado un salto más de calidad, de diseño incluso, que se acerca muchísimo a lo que es la clase V. Una clase V que para muchos puede ser un sueño inalcanzable, y obviamente Mercedes la tiene bastante reservada para lo que es el transporte de personas, vamos, turismo en sí, pero el Vito nace para un uso más profesional, un uso más de pasajeros también, pero con un uso más enfocado en ese punto, ¿no? Más de trabajo, un poco más de caña, pero tampoco no quita que te hagas una Vito bastante bien equipada con pasajeros y para un uso también familiar o de ocio y aventura, porque en esa configuración sí permite hasta 9 plazas, algo que la clase V no lo lleva. Así que nada amigos, agradecemos a Mercedes-Benz Furgón o Vans la sesión de este magnífico Vito, y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal, dejarnos vuestro like y vuestros comentarios. Tenéis las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter, y X, donde tendréis obviamente Twitter X, y TikTok, donde tendréis la actualidad del día a día del motor y por supuesto la prueba escrita de este coche, de otros coches y también motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta pronto.